La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, hoy es día martes, vivamos nuestra vida siempre de cara a Dios, levantando nuestro corazón a Dios para seguirlo con mucha fidelidad. Todos somos llamados a seguir a Cristo Jesús, a serle fieles y a dar frutos de vida eterna. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son últimos serán los primeros. Palabra del Señor. El Evangelio de este día se sitúa a continuación del que escuchábamos el día anterior. Los discípulos se quedan sorprendidos ante la palabra de Jesús, donde les dice que eso de la salvación es obra de Dios, no es obra humana. Y los discípulos se quedan también preguntando: Señor, dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pasará con nosotros? Y es que cuando Jesús llamó a aquellos discípulos, únicamente les dijo: síganme. No les dio mayores explicaciones sobre cómo van a vivir, dónde van a vivir, cómo van a llevar la vida en adelante. Únicamente les dijo: síganme. En otro momento Jesús había dicho: busquen primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Estos discípulos han dejado todo, pero en realidad, quizá visto en términos materiales, habían dejado muy pocas cosas. Jesús les dice que todo aquel que por Él y por el Evangelio haya dejado algo, parte lo va a recibir en esta vida. Pero la recompensa de un discípulo, de alguien que sigue a Jesús, no es únicamente yo dejé esto, a mi vez yo voy a recuperar esto. Ese no es el sentido del camino del discípulo, sino que Jesús también dice que aquel que lo sigue tendrá persecuciones en esta vida. Y es aquí donde muchos discípulos tienden como a desanimarse. Nos gusta a todos recibir algunas cosas, algunos bienes, algunas compensaciones. Pero la persecución es donde se pone a prueba la radicalidad de la entrega de alguien que va siguiendo a Jesús. Él nunca ha negado que el que quiera ser buen discípulo encontrará contradicción, encontrará persecución. Hoy, en nuestro tiempo, tenemos muchos cristianos que viven en lugares, en regiones difíciles, complejas, y que viven una auténtica persecución. Por esos cristianos, nosotros deberíamos orar cada día. Cuando escuchamos noticias sobre ellos, deberíamos también decir nosotros: ¿y cómo está mi testimonio? ¿Y qué tipo de respuesta estoy dando yo a Jesús? Cuando leemos el Evangelio, no podemos olvidar que aquellos que quieren identificarse con Cristo van a tener persecuciones, que no van a ser bien aceptados por los demás, pero el camino del discípulo no es únicamente buscar la contradicción, sino es seguir a Cristo. Y Cristo llegó hasta la vida eterna, y ese es el camino también de aquellos que siguen a Jesús. Llegarán a heredar la vida eterna, llegarán a tener el triunfo en Dios. Aparentemente, muchos discípulos del Señor quedan en último lugar, porque no tienen fuerza, porque no tienen poder, porque no vencen por las armas.
Pero Jesús dice, sepan que los últimos serán los primeros. El Evangelio siempre crece y se fortalece, no por la fuerza humana, sino por la acción de Dios, pues que cada uno de nosotros también pueda seguir a Cristo con fidelidad. Y hagámonos esta pregunta: ¿cuál ha sido la renuncia que yo he hecho para seguir a Cristo Jesús? Ojalá nosotros renunciemos a aquello que nos impide seguir a Cristo con fidelidad. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.